Muy buenas noches, el día de hoy voy a explicar sobre el tema análisis y diseño de base de datos. El contenido que voy a tratar es sobre objetivos del diseño de almacenamiento de datos, archivos convencionales y bases de datos, organización de sistemas de base de datos y enfoque orientado a datos para el diseño de sistemas. Número 1. Objetivos del diseño de almacenamiento de datos. Nosotros las personas consideramos que el almacenamiento de datos es la esencia para nuestro sistema de información. Hay técnicas usadas para este diseño de base de datos, porque los datos bien diseñados nos pueden llevar a una mejor estructura de programa para nuestra base de datos. Los objetivos generales a la hora en el diseño de la organización de almacenamiento de base de datos son los siguientes. El primero, disponibilidad de datos. Nuestros datos deben estar disponibles siempre, las 24 horas de todos los días, para que el usuario pueda usarlos cuando él quiera. Lo que sí debemos tener en cuenta es que siempre tenemos que restringir lo que es nuestros datos confidenciales. El siguiente sería la accesibilidad. Nuestros datos deben tener un acceso sencillo para todos los usuarios, porque de caso contrario ellos no podrán acceder a esta información y podría ser inventada esa información por ellos y obtener un mal resultado, como por ejemplo ingreso a ver un tema en específico para una tarea, digamos, y no encuentro la información que necesito, pero según la información que tengo podría inventar algo y esto podría ser erróneo. Tercero, integridad de datos. Los datos deben ser precisos y consistentes. Nuestros datos no deben ser cambiados ni alterados por nada del mundo. Por ejemplo, en una empresa, un gerente de área no puede ser un empleado de categoría mínima. Por eso es que la integridad de nuestros datos debe estar ahí siempre, o sea, deben ser precisos nuestros datos que guardamos en nuestra base de datos. El conjunto de los datos debe representar fielmente a la organización. Como ya decía, nuestros datos deben ser precisos según la organización de la que estemos creando su base de datos o estemos ingresando a su base de datos. 4. Almacenamiento eficiente. Debemos procurar que toda la información que guardemos en nuestra base de datos ocupe la menor cantidad posible de espacio de almacenamiento, como también debemos evitar desperdicio de capacidades, eligiendo una buena estructura de almacenamiento para nuestra base de datos. 5. Actualización y recuperación eficiente. Nuestras estructuras de datos nos deben facilitar el acceso rápido a nuestra información que guardemos según se requieran los procedimientos a realizar. Sexto, la recuperación dirigida a la información. La información que obtenemos de los datos que están almacenados deben contar con un buen formato, un formato útil, que nos facilite a nosotros la administración, la planificación, el control y la toma de decisiones. Segundo, objetivos del diseño de almacenamiento de datos. Este es un sistema de información basado en computadoras que cuentan con dos enfoques o dos métodos para el almacenamiento de los datos. El primero consiste en almacenar todos nuestros datos individuales exclusivamente para una aplicación en particular, como podemos ver aquí en la imagen. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos lo que son archivos de ventas, el segundo la actividad actual y el tercero el archivo personal. Como podemos ver, en todo se repite lo que es el número y el nombre. Entonces,
Si guardamos, este sería el primer método para poder guardar nuestra información en una base de datos. La segunda vendría a ser un sistema que nos involucra la elaboración de una base de datos. Una base de datos, como ya sabemos, es un almacenamiento de datos formalmente definido y controlado para servir a múltiples y diferentes aplicaciones. Ahí podemos ver el cuadro donde se separan por colores, ¿no? El usuario 2 puede usar la parte azul, el usuario 3 está en dos grupos, que son el verde, y el usuario 1 pues toda la barra amarilla. Los archivos convencionales. Estos permanecen como una manera práctica para poder almacenar los datos de ciertas aplicaciones. Un archivo convencional puede diseñar y también puede elaborar de manera rápida, reduciendo problemas de disponibilidad de datos y de seguridad. En pocas palabras, los archivos convencionales nos ayudan a diseñar y a la vez a reducir problemas en el caso de los datos, ya que estos deben estar disponibles y deben ser seguros. La velocidad de procesamiento es otra ventaja de los archivos convencionales, porque tenemos la posibilidad de elegir una técnica óptima para el procesamiento de los archivos. Lo que no es posible es alcanzar un diseño óptimo que sea 100% funcional. Por ejemplo, si en una empresa guardamos información de todos los clientes y cuentas de ahorro, en este caso una empresa bancaria, el sistema tiene diversos programas de aplicación, como por ejemplo uno donde guarda el nombre de las personas que están ahorrando, otro de las personas que sacaron préstamos, etcétera. Ahora, supongamos que a este banco se le permite ofrecer cuentas de cheques, y lo cual se le hace posible incrementar nuevos programas de aplicación, ya que le dan una opción más al banco. Esto sí o sí tiene que incrementar nuevos programas. Entonces, esto tiene sus desventajas. Por ejemplo, la falta de potencial para evolucionar. Puede ser que haya en la base de datos falte algo para que pueda evolucionar, ¿no? Para que puedan incrementar muchos más programas. Le podría faltar potencia a nuestra base de datos. Eso puede ser una desventaja al momento de incrementar muchos más programas. Otro sería la redundancia e inconsistencia de los datos. En algunos casos podría ser que se nos borren los datos que tenemos ahí guardado, lo cual no nos beneficiaría en caso de que nosotros trabajemos ahí. Dificultad para tener acceso a los datos. Mientras se va instalando los nuevos programas, hay más dificultades para poder ingresar a los datos que ya tenemos guardados, ya que se estaría modificando todo para incrementar los nuevos programas. Aislamiento de los datos. En este caso también nuestros datos podrían perderse, aislarse, ¿no? Dice ahí, de lo que teníamos guardado podría aislarse, lo cual tampoco nos ayuda. Anomalías del acceso concurrente es otro de los problemas que podría ocurrir en el caso de que instalemos nuevos programas. Problemas de seguridad y también de integridad. En el caso de que estemos instalando un nuevo programa, podría volverse inseguro todos los datos, toda la información que ya habíamos guardado con anterioridad, lo cual podría venir una persona con malas intenciones y podría vulnerar esta seguridad, y lo cual nos perjudicaría tanto a nosotros como a las personas que confían en este banco.
Los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos son una fuente central de datos significativos, los cuales los datos son compartidos y no son una colección de archivos, como muchos creen. Muchas personas dicen, una central de datos, sistemas de base de datos, una colección de archivos, ya que hay muchos archivos a los cuales podemos acceder. No, eso es falso. Es una fuente central de datos significativos, los cuales pueden ser compartidos por cualquier usuario. Un administrador de la base de datos es aquella persona que se responsabiliza de asegurar que la base de datos satisfaga los objetivos programados a la base de datos, ¿no? Y algunos de los objetivos de eficiencia son que los datos se aseguren los datos para que estos puedan ser compartidos por los usuarios, y a la vez cada usuario tiene una manera distinta de usar estos datos que tenemos guardados. Otro sería lograr que el mantenimiento de nuestros datos sea preciso, ya que así estaríamos evitando pérdidas de datos, estaríamos evitando vulnerabilidades de seguridad, etc. Garantizar que todos los datos requeridos para las aplicaciones presentes y futuras se encuentren disponibles siempre. Todos nuestros datos, a veces los usuarios necesitan distintos tipos de datos porque no todos tienen la misma necesidad o no quieren la misma información. Entonces todos esos datos que almacenamos tienen distintas maneras de aplicarse por los usuarios, y estos deben estar disponibles siempre para nuestro presente y para el futuro. Otro sería permitir que la base de datos evolucione y se adapte a las necesidades de los usuarios. Como sabemos, cada usuario tiene distintas necesidades, lo cual nuestra base de datos tiene que estar evolucionando constantemente y no puede quedarse en un solo lugar. Este tiene que ir evolucionando según las necesidades que tengan nuestros usuarios, y permitir que los usuarios desarrollen su propia visión de los datos. Organización de sistemas de base de datos. Como ya había mencionado anteriormente, una base de datos es compartida por muchos usuarios. La información que se guarda en ella es compartida por muchos usuarios, y cada uno de estos ven de manera distinta estos datos, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades o o buscan la misma información. Un sistema de gestión de base de datos consistente en la colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a estos datos. Su objetivo primordial de un sistema de gestión de base de datos es proporcionar un entorno conveniente y a la vez que sea eficiente para que pueda ser usado por nuestros usuarios. La abstracción de datos. Un objetivo importante en un sistema de base de datos es proporcionarle a los usuarios una visión abstracta de los datos. ¿Qué nos quiere decir una visión abstracta? Una visión clara y precisa de nuestros datos. Muchos usuarios de sistemas de base de datos no tienen experiencia en computadoras. Por lo tanto, a estos se les oculta la complejidad a través de diversos niveles de abstracción para que podamos simplificar su interacción con el sistema. Tenemos tres niveles. Primero, el nivel físico, que es el nivel más bajo de abstracción, que describe qué datos son realmente almacenados en la base de datos y las relaciones que existen entre estos. En este nivel se describe en detalle las estructuras de datos complejos de bajo nivel. El siguiente sería el nivel conceptual. En este nivel también se describe qué datos son realmente almacenados en la base de datos y las relaciones que existen entre estos datos. En el nivel conceptual se describe la base de datos completa en términos de un número pequeño de estructuras sencillas,
lo cual lo usan los administradores de base de datos, ya que estos deben decidir qué información se queda y qué información eh, se descarta. Y el tercero sería el nivel de visión. A diferencia de los otros anteriores, este es el nivel más alto en el cual se describen solamente algunas partes de la base de datos completa. Muchos usuarios no necesitan conocer toda la información, lo cual puede proporcionar múltiples visiones para la misma base de datos. Independencia de datos. Esta es la capacidad de modificar una definición de un esquema en un nivel sin que afecte la definición del esquema en el nivel superior. Tenemos dos tipos, lo que es la independencia física de datos y la independencia lógica de datos. En la independencia física de datos podemos modificar el esquema físico sin provocar que se escriban de nuevo los programas de aplicación. O sea que podemos modificar nuestro esquema, pero sin tocar los programas de aplicación, sin moverlos, sin que haya modificaciones en esto. En la independencia lógica de datos, las modificaciones en este nivel son necesarias siempre y cuando se altere la estructura lógica de nuestra base de datos. 4. Enfoque orientado a los datos para el diseño de sistemas. Con este enfoque se diseña primero la base de datos y luego se diseñan las aplicaciones que se van a usar. El enfoque orientado a los datos tiene 3 etapas previstas y sus objetivos de estas etapas son los siguientes. Diseño conceptual. Esta es una descripción del alto nivel de la estructura de la base de datos independientemente del software del SMB que se use para manipularla. El diseño lógico es una descripción de la estructura de la base de datos, lo cual se puede procesar para el software del SMBD. El diseño físico es una descripción de la implantación de una base de datos en nuestra memoria secundaria, la cual describe las estructuras de almacenamiento y los métodos usados para poder tener un acceso efectivo a esos datos. Eso sería todo. Muchas gracias.